¿Cómo ¿Cómo estás, Michelle? Buenas estás? noches. Buenas noches. Qué gusto tenerte acá. Saludos a mi querido México del alma, a mi adorado México, porque yo Gracias, adoro a México. gracias. Muchas gracias. Saludos igual por allá y feliz Día de las Madres, que aquí apenas estoy. Entonces, muchísimas felicidades. Ay, qué linda, muchísimas gracias. O sea, a mamá Hacker le celebraron bonito su Día de las Madres, así que gracias. Qué bueno, muchísimo gusto. Lo mereces. Ay, tan linda. Bueno, chicos, el día de hoy nos va a acompañar nuestra querida Michelle Muñoz, esta mujer carismática, guapa, como ustedes la ven. Nos está acompañando desde México. ¿Qué ciudad de México estás, mi querida Michelle? Estoy en la Ciudad de México. Ah, estás en... ok. No he Así tenido el es. gusto. Espero el próximo año poder salir de la duda y Ana, ver la eres belleza. bienvenida. Eres Sí. bienvenida. Acá tienes tu casa. Cuando gustes, acá te esperamos. Ay, tan bello, muchísimas gracias. Bueno, chicos, el día de hoy nos vamos a conversar un poco con Michelle, nos va a contar un poco de su historia. Ella tuvo la oportunidad de recientemente recuperar su cuenta de Instagram, tuvo algunos problemas, nos va a contar todos los pormenores. La pregunta básica que a todo el mundo le hago en las entrevistas, cuéntanos de qué, de qué iba tu cuenta. A ver, creo que ahí ya, pero Sí, ojalá ya que sí. volví. No, tranquila, no te preocupes. Ok, pues bueno, me preguntabas a qué se dedica, a qué me dedicaba antes de que me bajaran la cuenta. Claro, Pues sí. prácticamente subía fotos de mi día a día, o sea, personales, mías, subía fotos de mi familia, que mis sobrinos, que mis perritos, y de repente empecé a subir contenido sobre conciertos, eventos, shows, todo este tipo de cosas que me gustan mucho. Y Ya. nada, o sea, según hasta donde yo tenía entendido, no infringía ninguna norma comunitaria de Instagram, pero estaba muy equivocada. Entonces, el 10 de marzo me llegó una notificación. Bueno, para esto y para poner en contexto a la gente que nos está viendo, Por supuesto. yo, yo me declaro culpable que usaba aplicaciones que se dedican a medir las estadísticas de tu cuenta, quién te sigue, quién te deja de seguir, quién vio tu perfil. Entonces tenía una aplicación, de hecho la pagaba para que, por ejemplo, tu mamá hacker, si no te tenía guardado como favorito y tú me dejabas de seguir, la aplicación decía bye, sin necesidad de que yo me metiera. Entonces utilicé muchísimo tiempo esta cuenta. El 10 de marzo, en la noche, me llega una notificación de la aplicación y decía que por favor volviera a ingresar mis datos para confirmar mi cuenta. Y yo dije, ah, sí, perfecto, o sea, no hay ningún problema, no le vi mayor problema y pues obviamente lo ingresé y entonces me botó a Instagram y en Instagram decía que mi cuenta había cerrado sesión y me quedé así de, ¿qué pasó? O sea, porque yo llevaba muchísimo tiempo utilizando esta aplicación y jamás había tenido problema. Entonces dije, ah, no, no hay problema, yo vuelvo a poner mi user, entro normal y no, ahí empezaron mis problemas. De entrada me llegó como un cuadro de diálogo en el que me decía, ingresa tu número telefónico para confirmar que tú eres el dueño de mi cuenta. Yo dije, ah, sí, pero predeterminado me aparecía la alada de Estados Unidos. Y me quedé así como de, empecé a buscar la alada de México y no existía. O sea, estaban las ladas de todos los países, pero México no estaba. Entonces me super alarmé, hablé con una amiga que vive en Estados Unidos y le dije, oye, no seas malita, préstame tu número para poder confirmar mi cuenta. Mi amiga me dijo que sí, le llegó el código, lo metí y en eso me apareció un cuadro en donde me informaban que mi cuenta iba a entrar en revisión y que esperara 24 horas. Obviamente esta situación para mí fue así de, no, es que esto no es normal. Y lo que hice fue reportar mi cuenta como intento de hackeo. Al momento fue así de, tu cuenta está inhabilitada. Sí, justamente me llegó un correo donde me decía que había sido inhabilitado porque había violado los términos de Instagram.
Y yo así de, no puedes. Venía un link en el correo, este correo me llegó por parte de Facebook, en el que me decían, ¿sabes qué? Si tú piensas que Instagram está en un error, entra a este link y apela la decisión. Yo dije, Claro. ok, perfecto. Me metí, llené el formulario, te pide pues el nombre del titular de la cuenta, tu usuario, el correo con el que la creaste y tu número de teléfono. De qué país eres y tenía que poner por qué creía que mi cuenta no había violado los términos y condiciones. Y ya como que yo brevemente puse, es que no, mi cuenta es personal, mis recuerdos y así, porque en el momento te da muchísimo pánico, te quedas así como de, lo Claro. llené, tardó como 5 minutos y me llegó un correo de Facebook en donde me decía, ¿sabes qué? Necesitamos que nos mandes esta foto, una foto de tu cara completa, donde se va tu cara completa, con un código. Como Y ya vino el... presidiario. Ahí te tomas la foto. ¿Sí? Exactamente, así, y se tenían que ver tus dedos agarrando la hoja, código, nombre completo Y y el tu user. usuario. Ajá. Exactamente. Tenía que salir toda tu cara, se tenían que ver los dedos, no podía ser en un lugar donde hubiera sombras, que fuera oscuro, todo tenía que estar muy bien iluminado. Yo dije, ok, me apuré, mandé la foto, la cambié de formato porque te pide JPG, la mandé y no pasó nada. Entonces entré en histeria, la verdad, y empecé a buscar videos. Entonces en los videos yo veía que, o sea, me topé con videos en los que realmente, y voy a aceptar que yo cometí un error, en los que me decían, no, tú manda la foto diario. Diario manda la foto sobre ese correo. Y yo empecé a hacer eso. Después llegué con otros videos y los otros videos decían, no, es que eso no se hace porque te baneas tu cuenta. Y entonces, ¿qué haces? Tu proceso se detiene. ¿Por qué? Porque te spamean. Y yo Exacto. así de, no puede ser. Y ya, o sea, fue de que fui viendo videos, llegué a un video en el que bueno, ni me dijeron, le decían a toda la gente que veía los videos, ¿no? Espérate los 30 días porque se supone que tu cuenta entra en revisión 30 días antes de ser eliminada. Decía, espérate los 30 días y después vuelves a llenar un formulario. Me esperé los 30 días, volví a llenar mi formulario y ya había visto videos donde decían, no, solo mando una foto. Una foto. Me volvieron a mandar un código nuevo, me volví a tomar la foto y dije, voy a esperar. Porque sí, eso sí, todos los videos que vi, todos me decían, esto se trata de paciencia. Y paciencia creo que es lo que menos te... Aquí estoy. No, no te preocupes. Y pues ya, nada, tuve que decir, pues ni modo, vas a tener que tener paciencia y a ver qué pasa. Para esto en todos estos videos yo veía comentarios de, este hacker me ayudó, pero eran comentarios de usuarios que no tenían una foto como tal, o sea, era una foto de alguna caricatura, la foto de un paisaje, o simplemente no tenían foto. Y pues yo decía, no, y si hay videos en los que te dicen, todos los comentarios que veas de bots, no. O sea, no los sigas, no te dejes llevar. Y la verdad estuve Exacto. tentando en algún momento de pasarlo, pero te pedían cosas como tu contraseña. Y yo decía, es que, ¿por qué te piden tantos datos? Entonces, Claro. en este transcurso, justamente hoy hubiera cumplido 2 meses en mi cuenta, y en ese transcurso yo creé cuentas aparte, porque, o sea, cero paciencia. Dije, no Claro. importa, me hago otra. Bueno, las cuentas no me duraban ni 5 minutos. Me las bajaban. Estas cuentas las hice con el mismo correo, mi teléfono y todo, y no, me las bajaban a los 5 minutos, sin hacer nada. O sea, solamente crearla, no seguía a nadie y me las bajaba. Claro. Dije, ok, la voy a hacer de otro correo electrónico. La creé, al final era mi mismo número. Ya. Me duró, o sea, fue la cuenta que más me duró, 3 días. Me dio ¡Ah! chance de volver a seguir a amigos. Ok, los empecé a seguir y después me dijeron, no, bye, tampoco. Y No. apela la decisión y yo así como de, no, ya, yo ya no voy a estar en Instagram. Yo ya estaba súper desesperada porque paciencia no la tengo. Y ese día ¡Ah! que me bajan la nueva cuenta, que fue miércoles de la semana pasada, yo dije, no, ya adiós Instagram. Y otra vez me meto a YouTube y te encuentro.
Y entonces empiezo a ver todos tus videos y luego vi las entrevistas que tienes con las cuentas que habilitaste y dije, oye, si me metí a tu sitio donde explicas todo y de hecho tienes ahí tus videos, explicas justamente esta parte de no violar los términos y condiciones de Instagram, no tener este tipo de aplicaciones y otras. Dije, no, pues todo este tiempo sí estuve mal. Me metí a tu cuenta de Insta a las 2, desde otra cuenta que tengo, que es de negocio, y empecé a ver que tenías testimonios y las entrevistas. Y fue así como de, no, es demasiada confianza. Es una persona que realmente está mostrando quién es, que está mostrando su día a día, que sube videos con sus hijos, que sube historias. Y entonces, empecé a ver que tú nada más pedías lo básico, que era tu user, tu correo, tu teléfono, y hasta ahí tú no pedías contraseñas, no pedías mándame fotos de tu tarjeta de crédito, y yo así como de... No, Dios, no, jamás, nunca den esa información, nunca. No, y entonces dije, ¿por qué no? O sea, nada pierdo. Y ya en YouTube encontré el link para escribirte en Telegram, pero te escribí ya tarde, creo que ya iba a ser como las 12 de la noche. Entonces no me contestaste y dije, bueno, le voy a mandar un correíto, le voy a contar mi triste historia y pues a esperar, ¿no? Al otro día me contestaste el correo y también me contestaste Telegram, que de hecho fue como por ahí de las 4:30 de la mañana, creo. Y es que a esa hora yo me levanto, amigos. A esa hora yo me levanto. Sí, pero para esto, pues yo así, estaba tan frustrada por mi cuenta que de verdad soñé con que recuperaba mi cuenta y escuché cuando me escribiste y todo, ya te puse en Telegram, oye, ¿sabes qué? Soy la misma del correo tal, y pues ahí empezó todo esto y estoy muy agradecida porque gracias a ti, o sea, si hubiera llegado a tus videos, antes me hubiera evitado mandar 15,000 veces la foto en el primer formulario. Es que la gente se desespera y eso es algo que yo siempre les digo, paciencia. Hay personas que me dicen, no, es que la quiero ya. No, no va a pasar así. En ocasiones, como por ejemplo el caso que tenemos el día de hoy con Michelle, fueron pocos formularios y fue en pocos días pudimos recuperar la cuenta de ella, pero ella ya tenía más de un mes inhabilitada su cuenta. O sea, ella ya me contactó tarde y es como que un sorteo, es una ruleta. O sea, es como vean, como el asesor que te toque, según el formulario que yo mando, la información. Entonces, cuando ya revisan, porque los asesores para sacárselas te dicen cualquier cosa, pero sí hay asesores que dicen, no, yo no veo que haya infringido ninguna norma, entonces te la activan. Y es que ese es el proceso. Pero hay que tener paciencia, las personas se desesperan y yo lo comprendo, pero automáticamente me echan la culpa a mí. Chicos, yo no tengo la culpa, yo los ayudo todo el tiempo. Yo mando sus formularios, yo les escribo todo, les respondo sus preguntas todo el tiempo. O sea, hay comunicación constante y eso es algo que ustedes deben de como que, ya, qué chévere, puedo hablar con esta persona, puede responder mis dudas, como fue el caso de Michelle, que me contó todo lo que le pasó y yo, ok. Primero, estamos escuchando de que por más que paguen una aplicación externa para revisar sus cuentas, para ver sus estadísticas, no, Instagram en las actualizaciones diarias, porque Instagram se actualiza constantemente, no permite que exista ninguna aplicación externa más que Facebook, WhatsApp y obviamente las aplicaciones que te permite postear la información que tú posteas, que sea que te conectaste a Twitter, sea que ok, y ahí pare de contar. No existen aplicaciones externas para estadísticas, no existen para ver quién te deja de seguir, no, nada. No pueden usar Canva, no pueden usar Pixel, nada. Ni Pixar, nada. Nada, no puedes tener ligado nada. Nada, y peor pagado, porque están pagando para ponérsela sobre el cuello y perder sus cuentas, por favor, no lo hagan. Y otra, como lo está diciendo Michelle, cuando ustedes están en ese momento de desesperación, está bien, se tomaron la foto, enviaron el formulario, chévere, una vez es más que suficiente. Hay personas que me dicen, ¿y cuánto tengo que esperar? En ocasiones te van a responder en 2 meses, en 6 meses o en un año. Eso es lo que Instagram quiere.
No puedes tú apresurar ese proceso. Pero hay otras cosas que se pueden hacer y otros métodos que se pueden tratar para que ustedes puedan recuperar sus cuentas. Una de ellas, obviamente, ver todos mis videos, porque yo tengo bastantes tutoriales con varios formularios, o sea, la información está ahí, pero las personas o se desesperan o no entienden y ok, entonces me pueden contratar a mí y yo lo hago con ustedes. Los días que estuvimos hablando con Michelle, hablamos todo el tiempo, ella me dijo, me respondieron esto, y yo respondamos la comunicación. No contraten a cualquier persona porque no es que me está cobrando $500 y me la va a dar en 5 minutos. No, eso no existe. O sea, esa es la mentira más grande del mundo y ya han habido aquí testimonios de personas que sí han comentado que los han estafado. Por favor, no caigan en eso, no den información de tarjeta, no den contraseñas, no es necesario su contraseña para recuperar una cuenta. Yo no las pido, entonces tengan esa confianza. Michelle, después, en todo este proceso que tuvimos, ¿cómo te diste cuenta que tu cuenta ya estaba activa? ¿Qué pasó? Pues me mandaron no, más bien, el día que tú mandaste el formulario, que fue el lunes, me parece, no miento, sí, el lunes, ayer, mandaste el formulario y me llegó un correo totalmente diferente al primer formulario que habías mandado el jueves. O sea, el jueves sí me llegó con número de caso, es por parte de Facebook y te atiende un agente. El primer agente me dijo, oye, ¿sabes qué? Esto no es conmigo, te dejo el link a donde lo tienes que checar y pues voy a cerrar tu caso. Y yo así Bye. como, no se pudo, Dianita. Y ya ayer fue totalmente diferente, me volvió a llegar igual de Facebook, venía con el número de caso, pero ya venía otro agente diciéndome, pásame tu cuenta de tu user, lo voy a checar con soporte interno y pues voy a hacer todo lo posible para habilitar tu cuenta. Pero de hecho el correo de ayer ya decía recuperación de cuenta inhabilitada. Y el correo del jueves decía caso cuenta inhabilitada. Entonces ya me dijo que lo iba a checar, me dijo que si tenía cualquier duda o comentario, que no dudara en mandarle un correo de cualquier cosa y que estuviera al pendiente de mi correo. Y yo así como de, bueno, está bien, le pasé el user, le agradecí la atención y después de eso, yo creo que como a la hora, 2 horas, me volvió a escribir y me dijo que por cualquier cosa me dejaba 2 formularios que tenía que llenar, que lo intentara y que de todos modos seguíamos trabajando sobre mi caso. Yo llené los 2, que de hecho te dije, ay, volví a llenar el de la foto. Entonces no era necesario. Bueno, volví a llenar ese, me volvieron a compartir un nuevo código, de hecho me llegó así a los 2 minutos. Y Ya. me quedé así de, mando la foto, ¿no? Después de que te dije y tú, no, ese no lo hubieras llenado, y que bueno, no voy a mandar la foto. Y el segundo que llené era uno en donde pues es para gente que viola los términos y condiciones de Instagram. Y pues obviamente te vuelven a pedir los datos de tu cuenta para verificar que eres tú. Y en esta ocasión te preguntan, ¿por qué crees que te debemos de regresar tu cuenta de Instagram? Y ya le tienes que decir brevemente por qué, mandar evidencias de si tienes capturas de pantalla de que inhabilitaron tu cuenta. Y por si las dudas, yo volví a mandar la foto de mi DNI para que vieran que sí era yo. Lo mandé totalmente normal, te escribí, justamente tenía como 5 minutos que me habías dicho no hubieses mandado el otro formulario y me contestaron, pero ya era una chica que me decía que estaba ayudando a la gente que estaba viendo mi caso y que mi cuenta en ese momento ya estaba habilitada. Entonces me pidieron que verificara si ya aparecía, obviamente chequé mi user, ya estaba arriba otra vez y pues fui la más feliz. Me pidieron que cambiara mi contraseña en el correo, de hecho fue un correo muy, muy extenso, o sea, no solamente decía, ya recuperamos tu cuenta, ve y cambia la contraseña. Era un correo en el que me explicaban cómo hacer mi cuenta más segura. Me pedían los cambios de contraseña, verificar nuevamente mi correo, mi teléfono. Venía como muy detallado qué era lo que hacer exactamente. Y también venía las cosas que no debes hacer en Instagram.
Entonces venía justamente la parte de no vuelvas a bajar aplicaciones, no bajes, o sea, todo tipo de aplicaciones me dijeron no publiques contenido tal, o sea, sí venían muchos números de las cosas que no debo de hacer en Instagram. De hecho, la chica que me atendió me dijo, necesito que leas el correo completamente para que entiendas qué es lo que ya no debes de hacer. Ya al final decía para nosotros fue un placer atenderte, si tienes dudas o comentarios, escríbenos en este correo en un lapso no mayor a 2 horas antes de que cerremos tu caso, pero es necesario que nos digas si tu cuenta ya está arriba, que cambiara la contraseña luego, y también me explicó que justamente lo de los derechos de autor y todo eso, pero según yo, o sea, jamás subí algo que no fuera mío. Entonces sentí que fue más como sentí que fue más como para complementar la información detallada de qué es lo que no debes de hacer. Y pues ya, chequé mi cuenta, cambié contraseña, ya pude ingresar. De hecho, todavía no acababa de leer el correo, yo ya te había mandado una captura de pantalla súper contenta. De ya lo recuperé. Y pues ya, prácticamente les dije que ya estaba mi cuenta, que muchísimas gracias. Me volvieron a contestar y me dijeron que para ellos era un placer atenderme y que entendían que probablemente yo había violado las normas comunitarias de Instagram sin saber. Me dijeron que me daban el voto de confianza. De que así había sido. Exactamente, de que así había sido y me pedían que no lo volviera a hacer. Y nada, pues yo ya había eliminado todo. Dije, no, yo en la vida vuelvo a ligar Instagram con nada que no sea Facebook. Correcto. Y de hecho se salvó porque hay ocasiones en que te eliminan, te inhabilitan Instagram y te inhabilitan el Facebook. O viceversa, te inhabilitan Facebook y te inhabilitan el Instagram. Y por suerte eso no le pasó a Michelle. Pero tienen que tener mucho cuidado, por favor, al momento de utilizar esas aplicaciones. Tienen que ustedes conocer muy bien cuáles son las normas comunitarias. Instagram no tiene convenio con ninguna aplicación, entonces para ellos es una violación al hecho de que ustedes estén utilizando aplicaciones externas. Peor para medir sus estadísticas o para ver sus usuarios, ellos lo toman como un phishing, aunque no necesariamente no les están robando información, pero para Instagram se les está robando información. Entonces, no dice, pero no se hace nada malo, están haciendo todas las cosas malas, así que por favor, evítenlo. Bueno, Michelle, tu cuenta entonces estaba completa, no le pasó nada, todo estaba normal. No le pasó nada, tenía todos mis seguidores, porque antes de que me la inhabilitaran, yo me metí al buscador de Google. Entonces puse, soy Mitch y todavía aparecía. Y prácticamente tenía una captura de pantalla de eso. Y sí, tenía todos mis seguidores, tenía todas mis fotos, o sea, todo funcionando normal. No te voy a mentir, ayer que me metí y hasta hoy me meto con miedo de no vaya a hacer nada malo. Y cada ratito reviso el estado de mi cuenta. No, de verdad uno se queda como que psicoseado y tienes toda la razón porque uno tiene miedo que le vuelva a pasar. Cuando es la primera vez, Instagram es benevolente, la segunda vez se demora más tiempo, la tercera o cuarta es mucho más complicado, no es imposible, va a depender mucho de cuáles fueron las infracciones que se realizaron, pero todos tienen que ser conscientes siempre de como que no, me cuido, mejor no hago esto, mejor evito lo de acá. Por favor, exacto, cuidar y proteger las cuentas, porque igual es el contenido que uno hace, pues no, o sea, por favor, cuídenlo. Mi querida Michelle, sí, ¿qué mensaje le dejas a las personas que están pasando por lo que tú viviste, que están todavía esperando que se les habilite ese milagro por parte de Instagram que los ayude? ¿Qué les puedes decir? De entrada, que sí, su mejor amigo sea la paciencia, que no se desesperen. Yo entiendo que muchos lo utilizan para trabajar y que pues obviamente tienen años de trabajo ahí, pero mi recomendación es no se desesperen. A la gente como yo, que son cuentas personales y que tienes recuerdos que a lo mejor no tienes respaldados en ningún lado, que tengan la paciencia de saber esperar y no, mejor contraten a Mamá Hacker porque tengan paciencia y contrátenla a ella, porque Instagram no es como que te conteste muy rápido. O sea, esa es una de las
cosas feas que tiene Instagram, que no les interesa el customer Sí, service, o no, sea, nada, no no hay me manera importa. de que te contactes con ellos. Todo el tiempo es un bot y es como de, no, pues no estoy hablando con nadie, nadie me contesta, nadie ha visto mi foto de carcelera, de presa. Entonces fue cuando decidí verte a ti y pues obviamente que no tengan ligada ninguna cuenta de terceros a Instagram, porque de verdad, y yo lo usé mucho, o sea, años, muchos años usé cuentas de estadísticas y jamás me había pasado, entonces quizás sí fue ingenuamente, pensé que jamás me iba a pasar, pero en cualquier momento te puede llegar una notificación como la mía y tú pensar que es normal y no, no es así. Te, te cuento cuál fue tu error, porque hasta cierto punto era salvable. Ajá. Ahora, lo que tú hiciste mal ese primer día fue de que como no encontraste la bandera de México, se te ocurrió utilizar un número de otro país que por más que haya sido uno que tú tenías confianza, el problema de haber hecho eso fue que ellos lo detectaron como que alguien está tratando de ingresar a esta cuenta. Por más que haya Sí, sido desde tu IP, era otro número. Entonces, eso fue como que, nada, esto se lo quieren robar y la vamos a cerrar por seguridad. de hecho, al otro día me llegó un correo de Facebook. Dije, no, me van a inhabilitar Facebook también. Y me llegó un correo pidiéndome que cambiara mi contraseña de mi cuenta de Facebook y que si tenía la aplicación ligada a otras cosas o mi celular tenía guardadas contraseñas de cualquier red social o cuentas de banco, que cambiara todo, todo. Mira tú, Entonces, tuve que cambiar contraseñas de todo, hasta del banco, o sea, todo, todo lo que tenía en mi celular, lo tuve que cambiar y pues prácticamente me hicieron verificar de nuevo Facebook para ver si era yo. Pero la cuenta de Facebook sí estuvo ligada todo el tiempo a mi celular y sin ningún problema. Y así fue como no la perdí, pero sí, al otro día Facebook fue así como de, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? pues, o sea, una vez más, este es el ejemplo como para que ustedes digan, no, sí, ellos no se dan cuenta de nada. No, claro, lo detectan. Entonces, por seguridad, chévere que Facebook te haya respondido de esa forma, porque tú te das cuenta, ok, si alguien me quiere en algún momento hackear, Facebook va a responder rápido, así como que, oye, está pasando algo, está bien, todo está bien, tu cuenta. Entonces, vamos a decir que en eso se portó bien Facebook. En eso se portó bien Facebook. Sí, creo que sí, pero me paniqué creo un poco más. No, pero mejor que tengas tu seguridad de que hayas cambiado tu contraseña y todo y que no estés pasando tan bien, hubiese sido peor que te hayan inhabilitado las dos cuentas. O sea, Exactamente. considero que fue lo mejor que te pudo pasar en ese sentido. Mi querida Michelle, yo te agradezco un montón que me hayas dedicado todo este tiempo, que hayas compartido tu experiencia. Gracias por confiar en mí. Realmente es bueno que ustedes tengan este espacio para que ustedes puedan escuchar de la boca de clientes, porque no todos los casos son iguales, chicos, primero que nada. Frente a todos les inhabilitan por una situación distinta. Entonces es bueno que ustedes tengan estos momentos y presten atención de, ok, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Por qué le sucedió esto? Por suerte se resolvió en menos de 3 formularios, pero no todos los casos son iguales. Ella ya tenía más de un mes, ya casi para 2. Hoy día hubiese cumplido 2 meses con su cuenta inhabilitada. Hoy está transmitiendo desde ella, gracias a Dios. Entonces, contrátenme. Contrátela, de verdad es la mejor. Aparte, en 5 días, si hubiera encontrado tus videos antes, me hubiera ahorrado tanto drama que estuve teniendo. Pero las cosas pasan por una razón, es para que sepan que Exacto. el trabajo que se realiza es arduo, chicos, es arduo. Mi querida Michelle, muchísimas gracias. No, a Te ti. mando un abrazo enorme, Tú muchísimas gracias por también, mil gracias. compartir. Te voy a visitar allá en México, tengo ya algunas personas que Eres dije, bienvenida. voy a caer a México, o sea, no un día les voy a decir, estoy aquí, recíbanme. No, eres bienvenida, súper bienvenida. No puedes estar más agradecida contigo, de verdad. No sabes. Ahí me Demasiado enseñan, agradecida. ahí me hacen un city tour en todo caso, ya.
Claro que sí. Mis amores, los dejo. Nos vemos en un siguiente testimonio. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias, mi querida Michelle Muñoz, por acompañarme. Los quiero y nos vemos en una siguiente transmisión. Chao. Bye. Bye, bye.